Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy, listos para embarcarnos en una pequeña aventura, un viaje lleno de admiración y, seamos honestos, un poquito de fangirleo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de una actriz turca que, a título personal, tiene un pedacito de mi corazón, Hande Erçel. Sí, lo sé, hay miles de actrices talentosísimas en el mundo, pero Hande tiene algo especial, un no sé qué que te atrapa desde el primer momento. Y hoy, vamos a explorar ese no sé qué. Vamos a desentrañar por qué para mí, Hande Erçel siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. No solo vamos a hablar de su belleza innegable, que es obvia, sino que vamos a profundizar en su talento, su carisma, su evolución como actriz y, lo más importante, su impacto en la pantalla y fuera de ella. Así que si eres fan de Hande, si simplemente sientes curiosidad por saber de qué hablo, o si eres nuevo por aquí y te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu vídeo. Prepárense un café o un té, pónganse cómodos, y vamos a sumergirnos juntos en el fascinante universo de Hande Erçel. Pero antes de empezar quiero invitarlos, si todavía no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos donde seguiré explorando el mundo del entretenimiento, la cultura y por supuesto mucho más drama turco. Así que, ya lo saben, suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, empecemos. ¿De dónde viene esta fascinación por Hande Erçel? Bueno, para mí todo empezó con Aşk Laftan Anlamaz, o como la conocemos en español, Hayat, Amor sin palabras. Esa serie fue mi puerta de entrada al mundo de las novelas turcas, y Hande, interpretando a la adorable y luchadora Hayat, fue la que me atrapó. Desde el primer episodio, supe que había algo diferente en ella. No era solo una cara bonita, aunque obviamente lo es. Era algo en su mirada, en su forma de expresar las emociones, en su química con Burak Deniz, que era simplemente palpable. Pero más allá de la química en pantalla, lo que realmente me impresionó fue la capacidad de Hande para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Hayat. Era una chica joven que venía de una situación humilde, que luchaba por sus sueños, que cometía errores, pero que siempre se levantaba con más fuerza. Y Hande capturó esa esencia a la perfección. Su actuación era natural, creíble y sobre todo conmovedora. Era como si Hande no estuviera actuando, sino viviendo la vida de Hayat. La forma en que transmitía la alegría de sus pequeños triunfos, la desesperación ante las adversidades, el amor incondicional hacia su familia, era simplemente magistral. Y eso, señoras y señores, es lo que separa a una buena actriz de una actriz excepcional. Después de Aşk Laftan Anlamaz, obviamente tenía que ver todo lo que había hecho Hande. Y ahí fue cuando descubrí Güneş o Hijas del Sol, donde interpretaba a Selin Yılmaz. Selin era completamente diferente a Hayat. Era una chica rebelde con un carácter fuerte, que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Y ver a Hande transformarse completamente en este nuevo personaje, demostrar esa versatilidad, me dejó aún más impresionada. Si Hayat era la personificación de la dulzura y la inocencia, Selin era su antítesis, una chica con la que no te meterías, pero que al mismo tiempo tenía un corazón vulnerable que ocultaba tras una fachada de dureza. Es fácil encasillarse en un tipo de papel, sobre todo cuando se es tan joven y se tiene tanto éxito con un personaje en particular. Pero Hande demostró desde el principio que no iba a ser una actriz de un solo rol. Se arriesgó, eligió personajes diferentes, y en cada uno de ellos dejó su huella. Y es que esa es una de las cosas que más admiro de Hande, su valentía para asumir retos, para no quedarse en la zona de confort, para demostrar que es capaz de interpretar cualquier papel que le propongan. Y lo hace además con una entrega y una pasión que son contagiosas. Y luego llegó Siyainci, o Perla Negra, donde interpretó a Azal. Esta serie fue un poco más oscura, con una trama más compleja y dramática. Y Hande una vez más me sorprendió con su capacidad para transmitir emociones intensas. Azal era una joven enamorada que se enfrentaba a situaciones muy difíciles, y Hande logró transmitir su dolor, su angustia y su determinación con una fuerza increíble. En Perla Negra, Hande se adentró en terrenos emocionales más profundos, explorando la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. Fue una actuación que requirió una gran madurez y sensibilidad, y Hande la superó con creces. Pero para ser honesta, no todas las series de Hande me han fascinado por igual. Algunas, como Alka, no lograron engancharme tanto. Y eso está bien. No todos los proyectos pueden ser un éxito rotundo. Lo importante es que Hande siguió aprendiendo, creciendo y experimentando con diferentes personajes y géneros. Y es que en el mundo del espectáculo, es fundamental saber aceptar los fracasos y aprender de ellos. No todos los proyectos van a ser un éxito, pero lo importante es no rendirse y seguir trabajando duro para mejorar. Y Hande es un claro ejemplo de ello.
Y fue con Senkalkapm, All Love is in the Air, que Ande realmente alcanzó un nivel de fama internacional. Esta serie se convirtió en un fenómeno global, y su personaje de Eda YLDZ se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y no es para menos. Eda es un personaje encantador, inteligente e independiente y con un gran sentido del humor. Y Ande le dio vida de una manera tan auténtica y cautivadora que era imposible no enamorarse de ella. Eda YLDZ se convirtió en un icono para muchas mujeres jóvenes, que se identificaron con su espíritu emprendedor, su independencia y su determinación para alcanzar sus sueños. Ande supo transmitir a la perfección la esencia de este personaje, convirtiéndolo en un modelo a seguir para muchas personas. La química entre Ande y Kerem Bürsin, su compañero de reparto, era innegable. Y esa química se tradujo en una actuación increíble que hizo que la serie fuera aún más especial. Senkalkapm no solo fue un éxito de rating, sino que también tuvo un impacto cultural significativo. La serie promovió valores como la amistad, el amor, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños. Y Ande, como protagonista, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando debates y conversaciones sobre temas como el feminismo, la igualdad de género y la importancia de la salud mental. Y Ande, como figura pública, aprovechó su plataforma para hablar sobre estos temas y concienciar a sus seguidores. Pero más allá de sus papeles en la televisión, Ande también ha demostrado su talento en otros ámbitos. Ha trabajado como modelo para importantes marcas, ha sido embajadora de varias organizaciones benéficas y ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes como la salud mental y la igualdad de género. Ande ha colaborado con marcas de renombre como L'Oréal Paris, Nocturne y Atasai Jewelry, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con diferentes audiencias. Además, ha participado activamente en campañas benéficas, apoyando causas como la lucha contra el cáncer y la protección de los animales. Su compromiso con la sociedad la convierte en una figura aún más admirable. Y es esa combinación de talento, belleza, carisma y compromiso social lo que hace que Ande Erçel sea tan especial para mí. No solo es una gran actriz, sino que también es una persona inspiradora que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Ande es una mujer empoderada que ha sabido construir su propia carrera y que utiliza su voz para defender causas importantes. Su ejemplo nos enseña que podemos ser bellas por dentro y por fuera, y que podemos utilizar nuestra influencia para hacer una diferencia en el mundo. Lo que admiro particularmente de Ande es su evolución como actriz. Si comparamos sus primeros trabajos con sus proyectos más recientes, se puede ver un crecimiento enorme. Ha ido perfeccionando su técnica, ha ido profundizando en la psicología de sus personajes y ha ido asumiendo retos cada vez más grandes. Ande ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de transformarse en cada personaje que interpreta. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir sus emociones de manera auténtica es lo que la convierte en una actriz excepcional. Su capacidad para transmitir emociones sutiles, para comunicar con la mirada, para conectar con el público, es simplemente asombrosa. Y eso es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Requiere trabajo duro, dedicación y una pasión inmensa por lo que haces. Ande ha demostrado tener una gran disciplina y una gran dedicación a su trabajo, lo que le ha permitido crecer como actriz y convertirse en una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Además, Ande no se conforma con hacer siempre lo mismo. Siempre está buscando nuevos proyectos que la desafíen, que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Y eso es algo que valoro muchísimo en un actor o actriz. Ande es una actriz inquieta, que siempre está buscando nuevos retos y que no tiene miedo de experimentar con diferentes géneros y personajes. Su espíritu aventurero la convierte en una actriz aún más interesante y atractiva. Otra cosa que me encanta de Ande es su naturalidad. A pesar de ser una estrella internacional, sigue siendo una persona sencilla, cercana y auténtica. No se deja llevar por la fama ni por el glamour. Sigue siendo la misma chica humilde y trabajadora que empezó desde abajo y que ha luchado por cada uno de sus logros. Ande ha sabido mantener los pies en la tierra a pesar de su éxito, y eso la convierte en una persona aún más admirable. Y eso se nota en sus entrevistas, en sus redes sociales y en su trato con sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y siempre está dispuesta a dedicarles tiempo y atención. Ande es una persona muy cercana a sus fans, y siempre se preocupa por responder a sus mensajes y por interactuar con ellos en las redes sociales. Su cercanía y su amabilidad la convierten en una figura aún más querida por su público. Es cierto que Ande, como cualquier otra persona pública, ha recibido críticas a lo largo de su carrera. Algunos han criticado su aspecto físico, otros su forma de actuar y otros sus decisiones profesionales. Pero Ande ha sabido manejar estas críticas con elegancia y madurez.
No se ha dejado hundir por los comentarios negativos y ha seguido adelante con su trabajo. Ande ha demostrado tener una gran fortaleza mental y una gran capacidad para superar las adversidades. Su actitud positiva y su confianza en sí misma la convierten en un modelo a seguir para muchas personas. Y eso demuestra su fortaleza mental y su confianza en sí misma. Sabe quién es, sabe lo que vale y no permite que nadie la defina. Y eso es algo que me inspira muchísimo. Ande es una mujer segura de sí misma que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Su independencia y su determinación la convierten en una figura aún más poderosa e inspiradora. Ahora bien, hablemos de sus proyectos futuros. Sé que Ande está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. No puedo revelar mucho porque no quiero arruinar ninguna sorpresa, pero puedo decir que está explorando nuevos géneros y personajes que la van a llevar a un nivel aún más alto. Los rumores apuntan a que Ande está trabajando en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito. También se dice que está considerando la posibilidad de participar en una película internacional. Sea cual sea su próximo proyecto, estoy segura de que Ande nos sorprenderá con su talento y su profesionalismo. Estoy segura de que Ande va a seguir sorprendiéndonos con su talento y que va a seguir conquistando corazones en todo el mundo. Y yo, como fan incondicional, estaré aquí para apoyarla en cada paso del camino. Ande tiene un futuro brillante por delante, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Su talento, su belleza y su carisma la convierten en una de las figuras más prometedoras del mundo del entretenimiento. En resumen, Ande Ercel tiene un pedacito de mi corazón porque es una actriz talentosa, versátil, carismática, comprometida y auténtica. Es una persona que me inspira a seguir mis sueños, a luchar por lo que creo y a ser la mejor versión de mí misma. Ande es una mujer que ha sabido superar las adversidades y que ha construido su propia carrera con esfuerzo y dedicación. Su ejemplo nos enseña que podemos alcanzar nuestros sueños si trabajamos duro y si creemos en nosotros mismos. Y creo que esa es la razón por la que ha conectado con tanta gente en todo el mundo. No solo es una cara bonita, sino que es una persona con un corazón enorme y una luz especial que ilumina a todos los que la rodean. Ande es una persona que irradia positividad y que transmite una gran energía a todos los que la rodean. Su carisma y su simpatía la convierten en una figura muy querida por su público. Hemos hablado de su evolución como actriz, de su versatilidad en diferentes papeles, de su impacto cultural y de su compromiso social. Hemos explorado las razones por las que para mí, Ande Ercel siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Espero que este vídeo les haya dado una visión más profunda de la persona que es Ande Ercel y de la razón por la que la admiro tanto. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño viaje por el mundo de Ande Ercel. Espero que hayan disfrutado conociendo más sobre la vida y la carrera de Ande Ercel. Espero que este vídeo les haya inspirado a seguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que hayan dedicado su tiempo a escuchar mis opiniones y reflexiones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo con ustedes mis pasiones y mis intereses. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Ande Ercel? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué proyectos futuros les gustaría verla hacer? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber qué es lo que más les gusta de Ande Ercel. Quiero saber cuál es su personaje favorito y por qué. Quiero saber qué proyectos futuros les gustaría verla hacer. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido de este canal. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo con ustedes mis pasiones y mis intereses. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos para que más personas puedan conocer a Ande Ercel. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo con ustedes mis pasiones y mis intereses. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es la razón por la que hago esto. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.
Y recuerden, sigan sus sueños y nunca se rindan. Hasta la próxima.